Les agradezco a todos ustedes mucho la asistencia a la reunión del día de hoy, especialmente por el cambio de horario. Desgraciadamente quiero de nuevo explicarles que Juan fue un poquito damnificado por el problema del volcán en Chile y tuvo un retraso de más de un día en su vuelo, entonces por lo cual nos hizo cambiar un poquito el horario. De todos modos, les agradezco mucho que ustedes estén aquí a pesar de lo corto de la citación. Yo creo que la ocasión es importante aprovechar a una persona de la calidad y de la experiencia que tiene Juan para que discuta con ustedes un poco temas de logística y especialmente el tema de zonas logísticas. Por esa razón creemos que puede ser importante la presencia de Juan aquí y esperamos que podamos seguir conversando de otros temas adicionales. Juan Operti es ingeniero mecánico egresado de la Universidad de la República de Uruguay, tiene un máster en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Uruguay en convenio con la Universidad de St. Thomas en Estados Unidos. Juan también se ha desempeñado en cargos de supervisión y gerenciales en la industria metalúrgica, petrolera, textil, focalizándose desde 1998 en el tema de logística de operaciones. Hoy es gerente de logística para Sudamérica de Catoen Nati, empresa con 9.000 empleados y con presencia en 27 países con terminales portuarias y plataformas logísticas. Catoen Nati en Uruguay es accionista de la terminal de Cuenca, La Plata, Sudamérica y Costa Oriental. Juan es socio director desde el año 2008 de la consultoría Hemiston Soluciones Competitivas, focalizando sus soluciones en zonas francas logísticas, así como en proceso de offshoring y outsourcing, desarrollando el proyecto en Uruguay, así como en El Salvador, Costa Rica, Chile, Panamá, Colombia, Guatemala y Uruguay. Juan ha sido asesor de la AMI en este tema, aquí en Colombia. En el área de gremial, Juan es director ejecutivo de la Cámara de Zonas Francas de Uruguay desde el año 2008 y académicamente es profesor de operaciones y logística de la Universidad ORT en cursos de posgrado nacionales e internacionales de esta universidad, así como profesor invitado al posgrado de Gestión Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay. Bueno, muchas gracias a Juan por aceptar esta invitación, que también tengo que decirle, lo tenemos en un trote complicado aquí, está dictando un curso de outsourcing y accedió, a pesar de lo estrecho del horario que nos dejó el volcán, accedió a dictar esta charla para ustedes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, un gusto compartir esta charla que debería darle una visión, digamos, de cómo vemos nosotros la logística. Uruguay es una plataforma logística internacional, nosotros tenemos un pequeño mercado interno y eso nos hace pensar en Uruguay como una plataforma logística y tratar de lograr desarrollar mejores prácticas logísticas para que las empresas internacionales nos escojan como una opción competitiva para centro de distribución regional. Bueno, la idea es compartir con ustedes justamente el impacto de la logística en América Latina y cómo hoy es una herramienta absolutamente clave para la sobrevivencia y competitividad organizacional. Si evaluamos, de acuerdo a algunas estadísticas recientemente publicadas, cómo se encuentra América Latina desde el punto de vista del costo logístico, vemos que nos ranqueamos muy bien. Estamos en el entorno de 25% del valor de los productos corresponden a costos logísticos comparados con similares empresas de Estados Unidos, la OCDE y Singapur. Y eso hace que contemos con una brecha competitiva cercano a más de 10 puntos, lo cual está asociada a gestionar organizacionalmente la cadena de abastecimientos y la logística, tanto desde el punto de vista del sector público como privado. El sector público, obviamente mejorando las infraestructuras aeroportuarias, portuarias, viales, férreas, de comunicaciones, etc. Bueno, y el sector privado también incorporando mejores prácticas logísticas en lo referente al manejo de su centro de distribución, sus flotas de transporte, profesionalización de su sistema de información para la gestión de centros de distribución, también de incorporación de tecnología satelital, así como procedimientos operativos asociados a la gestión logística organizacional, que aún hay muchos debes y pendientes en América Latina. Si también miramos el toda la infraestructura en América Latina, es bien interesante
interesante estudio en el cual nos dice que más del 55% de las empresas que operan en la región considera que el estado de la infraestructura es un obstáculo para el crecimiento de sus negocios. Y vemos que estamos en ese ranking igual que Medio Oriente o el norte de África. Por lo tanto, estamos carentes de infraestructura en la región de América Latina para atender de forma más rápida, veloz y eficiente, ya sean las naves portuarias, aeroportuarias, así como los transportes carreteros o ferroviarios. Este es un tema bien importante. En América Latina contamos con niveles de inventarios muy altos. La tasa de interés de los inventarios en América Latina ronda entre el 25 al 30%. La tasa de interés que nos cobra el inventario por tener ese dinero inmovilizado, por controlarlo, por sus licencias, por los costos operativos asociados a la gestión del inventario. Y como diría Roger Schroeder, el inventario es un recurso ocioso con un valor económico potencial. Y el valor ese económico potencial del inventario, cuánto vale el inventario, depende si tengo el inventario correcto, el lugar correcto, cuando la demanda o el cliente venga a solicitarme el mismo o a adquirir el mismo. Por lo tanto, este es un tema bien importante, financieramente muy importante, de alto impacto en las organizaciones de América Latina, y vemos que realmente tenemos niveles de inventarios para cubrirnos, y muchas veces por faltas de activos o de infraestructuras o gestión logística, hacen que los inventarios sean bastante superiores a aquellos almacenados en países de la OCDE o los Estados Unidos. Y esto tiene un costo muy importante de las organizaciones, y más aún cuando vemos que el ciclo de vida de los productos cada día es más corto. Por lo tanto, los inventarios deberían de ser los óptimos para cubrir el ciclo de vida del producto, pero también los over-in-stocks pueden ser que luego caigan en un periodo de obsolescencia o deterioro, o inclusive de perecibilidad, en el caso de productos alimenticios, medicamentos, etc. Hay un caso que yo siempre comento, que nosotros en Uruguay tenemos el Centro de Distribución Regional del Lexmark, de las impresoras, y en el año, este proceso empezó en el 2004, en el cual el ciclo de vida promedio de la impresora Lexmark era 2 años, y en este momento es menos de 6 meses. Por lo tanto, eso nos lleva a ver de que los inventarios tenemos que hacerlos rotar en forma adecuada, y obviamente para hacerlos rotar, ¿qué significa? Rotar significa moverlos, y moverlos significa no solo venderlos, sino también físicamente llevarlos al lugar en que está el cliente pronto para su consumo, y eso hace que tengamos una logística veloz, flexible y ágil, y sobre todo competitiva. Esto también es otra estadística interesante, recientemente publicado por el BID, que si América Latina y el Caribe alcanzaran los niveles de eficiencia portuaria, tarifas y competitividad de los Estados Unidos, los costos de transporte crecerían hasta un 23%. En el caso del Uruguay hicimos el estudio, y si bien esto está hecho para América Latina, Uruguay no sale esta sección, y podemos llegar a reducir un 30% de los costos de transporte que están asociados. 15% probablemente de una mayor eficiencia portuaria, y de hecho lo estamos haciendo en Uruguay. Hoy tenemos una terminal de contenedores que es del estado del arte, realmente de punta en América Latina, con hoyo urban pórtico, movemos cerca de 1 millón de TEUs. Tenemos un 11% por reducción de tarifas, por generar competencias, y muchas veces en las cadenas logísticas hay intermediaciones o tarifas que no están agregando valor. Digamos que no sabemos bien por qué nos facturan determinados ítems, y creo que un proceso interesante a llevar adelante por parte de ustedes es analizar las distintas tarifas que logran de sus despachantes, transportistas, agentes aduanales, y ver si lo que nos está facturando es una actividad que agrega valor o corresponde, por ejemplo, pago estadía en un puerto. ¿Por qué pagué estadía en un puerto si tenía 3 días libres y quedo 5 días en contenedor? Y tal vez pagué estadía porque se nos olvidó a alguien avisarnos que está ese contenedor pronto para ser despachado. Entonces acá también tenemos una oportunidad, digamos, aumentando obviamente las infraestructuras portuarias, la revisión de las tarifas, y obviamente fomentar la competencia siempre es un factor de fuente de competitividad. Las ventajas competitivas en el siglo XXI. Esto es algo que más de una vez hemos charlado. A lo largo de distintas décadas, las empresas han ido enfatizando y priorizando distintas áreas de gestión. Después de la Segunda Guerra Mundial, por decir, en los años 50 y 60, las mejores prácticas empresariales obviamente están asociadas a la industria de la manufactura, pero vemos que en los 60 había un fuerte énfasis por los costos, las organizaciones tenían aquellos sectores de organización y métodos, estudio del trabajo, etc., donde la eficiencia era uno de los drivers o factores fundamentales para la gestión organizacional. Luego en los 70, 80, 90, vemos la calidad, el marketing, el servicio, todas esas áreas de gestión fundamentales para las organizaciones. En el 2000, la velocidad, esto ya no alcanza como contar con el producto correcto, sino que con la calidad correcta, el precio adecuado, lo que fija el mercado. Sino que tenemos que tener el producto
en el momento correcto, en el lugar correcto, cuando la demanda de ese cliente en definitiva esté pronto a consumir. Y hay estudios que indican que el 95%, por ejemplo, de la decisión de compra cuando nosotros vamos al supermercado se da frente al producto físicamente. Entonces, vaya si es importante hasta la localización del producto, en qué lugar del supermercado o en la góndola se encuentra el producto. En el 2001 surge obviamente a partir del caso de las Torres Gemelas el factor de la seguridad como un factor o una nueva variable al comercio internacional y al comercio exterior, lo cual los conceptos de safety y security son incorporados. Las terminales portuarias y aeroportuarias tienen que ser sometidas a certificaciones, en el caso de las terminales portuarias a las normas PVIP, que son las de protección de buques y instalaciones portuarias. Y bueno, y ese es otro elemento que en cierta forma incrementan los costos logísticos y que de otra forma tenemos que empezar a compensar a través de una gestión empresarial más eficiente y efectiva de los costos. Y bueno, le diría que a partir de la crisis del 2008 en adelante, a América Latina le surge una enorme oportunidad, ha tenido una performance adecuada en esta crisis internacional y eso hace que América Latina sea un mercado muy, digamos, en cierta forma apetecido o atractivo para las empresas internacionales comercializar sus productos y a su vez para América Latina salir del mundo a comercializar sus productos y eso hace que obviamente tengamos que llevar adelante la gestión de la supply chain o de la cadena de abastecimientos y los procesos de offshoring y outsourcing empiezan a surgir como unas nuevas áreas de gestión en las cuales también las organizaciones debemos estar involucradas. Obviamente cabe decir que obviamente las organizaciones para mantenerse competitivas en el siglo XXI tienen que controlar sus costos, mantener una calidad adecuada, el mercadeo, el servicio, la velocidad, el speed to market es un factor fundamental, las condiciones internacionales para poder realizar transacciones con algunos países de safety y security o seguridad internacional están presentes y ahora a su vez ya las empresas no compiten con otras, sino que compiten las cadenas de abastecimiento. Pues las empresas tienen un negocio principal en el cual focalizan su gestión y tienen que ser capaces de integrar eslabones de otros expertos en otros negocios principales y ya no es una empresa de confección con otra empresa de confección que va a competir, sino es la cadena de abastecimiento de una empresa de confección con la cadena de abastecimiento de otra empresa de confección. El transportista es un transportista experto en el transporte, ya sea nacional o internacional, que el despachante aduanero tenga la suficiente profesionalidad para la gestión rápida de los despachos y no termine pagando, por ejemplo, estadía de contenedores en los puertos, que también nuestros proveedores nos den modalidades de compra y de flexibilidad de los inventarios. Entonces lo que es clave detectar es qué eslabones son los integrantes de mi cadena de abastecimientos de tal manera que desde el proveedor al cliente final voy a hacer fluir mis productos, sean bienes o servicios en forma laminar, sin turbulencias, digamos, a fin de llegar competitivamente. Les recuerdo que en América Latina, 25% de los costos logísticos son el valor de los productos, contra 8 a 10% países como OCDE, Singapur, los Estados Unidos. Por lo tanto, hay una brecha de gestión competitiva que a través de procesos de outsourcing logístico, de profesionalizar los procesos de distribución, de detectar cuáles son los eslabones integrantes de nuestras cadenas de abastecimiento, cuáles son los eslabones claves, porque si hay un eslabón débil que puede ser la empresa de transporte, yo puedo tener el mejor centro de distribución, pero si la empresa de transporte tiene los camiones deteriorados y deteriora mi mercadería, colapsa todo el negocio que yo estoy desarrollando. Entonces, digamos, el concepto de detectar cuáles son esos eslabones claves de cadena de abastecimiento es uno de los desafíos logísticos actualmente en América Latina. Les diría que, como acá está, costos, calidad, marketing y servicios se han transformado en ventajas comparativas y las nuevas ventajas competitivas es ser veloz, seguro y detectar los eslabones claves integrantes de mi cadena de abastecimientos, que son pocos y de alto impacto. Bueno, esta slide de cierta forma es conocer la logística empresarial, que es un área que está muy en boga hoy en día en los cursos académicos, en la gestión empresarial. Decimos, ¿de qué se trata esto de la logística empresarial? Esta slide cumple dos objetivos. Primero fue la primera slide del primer curso de logística que dimos en el año 97, entonces por cábala, en cierta forma, aparecen todos los cursos o disertaciones que realizamos. Y segundo es un resumen interesante, digamos, que con algunos colegas desarrollamos, en el cual fuimos a la etimología de la palabra logística, las raíces de la palabra logística, y surgía que los logísticos en la antigua Grecia eran aquellos que gestionaban los inventarios de granos, eran los que administraban los alimentos. O sea, había un factor obviamente de cuantitativo, de cuantificar, de medir, digamos, de forma de dimensionar, etc. Después, la logística, veíamos en Roma, en la antigua Roma, eran los administradores de las regiones. Aquellos que tenemos algunos años y sabemos lo que se iban a pelear siempre con Asterix y Obelix y perdían, esos eran los encargados de esas regiones, eran los logísticos. Y por último, la cuarta logística en el Renacimiento eran científicos del área de la medicina,
que basaban el diagnóstico de sus pacientes en la observación. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál tiene que ver con la antigua Grecia de cuantificar los granos, los administradores de legiones y médicos que basaban el diagnóstico de sus pacientes en la observación? Pero la logística empresarial es un poco eso. Es un área íntimamente ligada a la cuantificación, obviamente, a la administración de recursos humanos, porque es intensiva mano de obra, generar la actividad logística, y sobre todo, y ante todo como área de oportunidades, la observación de procedimientos logísticos a fin de lograr mejoras. El observar cómo es un transporte de Buenaventura, por ejemplo, a Cali, qué debilidades, cómo se encuentra, cómo se realiza nuestro transporte, el observar un proceso de ingreso de materiales en distribución, una preparación de pedidos, un despacho, a través de la observación se generan generalmente importantes oportunidades de mejora. Logística empresarial, ustedes en logística empresarial son áreas que tienen que ser conscientes, que están asociadas a la cuantificación, o sea, aquellos que son ingenieros, obviamente eso no les es tan ajeno, a la administración de los recursos humanos, que a los ingenieros a veces fallamos un poquito, digamos, con nuestra formación tan estricta y analítica y numérica, y a la observación, para lograr mejoras a través de la observación de los procesos científicos. La logística es un área en que es el caso en que una cosa de Dios nos haya dado una boca y dos oídos. Escuchar lo que está en la operativa logística para buscar áreas de oportunidades y mejoras. Esto simplemente con el ingeniero Pontiliano, el presidente del puerto, desarrollamos en algún momento una definición visual de la logística, donde la logística tradicional tenía un enfoque más de optimización de costos, y hoy la logística ya es más ampliada a través del concepto de cadenas de suministros, de eslabones que se engarzan entre sí, cada eslabón con un negocio principal, que es muy eficiente en el negocio principal, y van formando una cadena de tal manera que desde proveedor al cliente final me permite el flujo de bienes y servicios e información relacionada, y también me permite obviamente el flujo, si está entregada la mercadería en tiempo y forma, de fondos, que son los que van a mantener los flujos de caja que mantienen, digamos, a nuestras organizaciones. Entonces la logística moderna es una fuente de ventajas competitivas. Y acá es bien interesante rescatar algunas reflexiones, por ejemplo, del doctor John Casar de la Universidad de Carolina del Norte, en el cual nos decía que nosotros como consumidores tenemos muy claro el precio, la calidad del producto que vamos a comprar o el servicio que vamos a adquirir, y que la motivación para consumir un producto A o un producto B es una ventana de tiempo que tenemos en nuestro imaginario, en nuestras cabezas, en la cual estamos motivados a consumir un producto. Como si yo le dijera, vamos a comprar un netbook, ¿no? Y ustedes tienen una marca X en su cabeza. Saben que va a tener unos 500 gigas, que bueno, le va a pedir un Windows 7, pues, todos los atributos que no son puertos USB, etc. Depende del uso que le haya dado. Ustedes tienen más o menos en la cabeza claro qué tipo de atributos le van a pedir a mí. A su vez tienen también en la cabeza hasta cuánto están dispuestos a gastar. Yo voy a la casa esa de software o de hardware y me dicen, bueno, sí, perfecto, el modelo que me están pidiendo, dentro de 6 meses lo tendremos disponible. Como que suena hoy para la compra de un netbook, en el día de hoy, una ventana de tiempo excesiva a mantenernos motivados a esperar 6 meses para comprar un netbook. Entonces rápidamente vamos a migrar hacia otra la competencia con atributos o características muy similares, si es normal. Y eso vemos cómo van cambiando las cosas. Si nosotros pensamos en los laptops Toshiba de los años 90, a veces primero costaban como $3.000, $4.000, y esperábamos hasta un año para contar con los mismos. Entonces esas ventanas de tiempo, a medida que estamos siendo inundados de productos y servicios nuevos, el ciclo de vida de los mismos disminuye, y nuestra ventana de tiempo también nos hace más exigente, que estamos menos tiempo dispuestos a esperar un bien o servicio adquirido. Pero en definitiva somos consumidores muy educados, y conocemos lo que estamos dispuestos a pagar, la calidad que estamos dispuestos a adquirir, que estamos muy bien informados, y nuestro disparador final es esa ventana de tiempo que tenemos en nuestra cabeza que cual estamos motivados a consumir. Y esa ventana de tiempo, ese delta T, está dado básicamente por tener capacidades logísticas para hacer fluir el producto que el cliente está esperando en tiempos competitivos. No tiempos ni excesivamente cortos, pero tampoco tan largos como ustedes piden la compra del producto por parte del cliente. Esta frase, no puse la fuente, que es del Centro Español de Logística, es una frase que realmente nos ayudó mucho a tratar de explicar cuando dábamos charlas sobre logística por qué la logística se había transformado en un área de gestión de tan alto impacto para las organizaciones. También vale la pena leerla y que reflexionemos al respecto. El Centro Español de Logística, el PIMED, nos decía que en los últimos 10 años, este fue escrito en el año 2005, hemos asistido a un aumento continuo del protagonismo de la logística dentro de la actividad empresarial. La explicación de este fenómeno debe buscarse en el cambio producido en los factores de evaluación cualitativa por parte del cliente en el mercado. Los clientes han pasado a valorar simplemente la calidad del producto o el precio del producto, a valorarlo conjuntamente con la calidad de los servicios
adquisición, esto es a llegar dentro de esa ventana de tiempo que estamos motivados a consumir el producto, y suministro del producto, así como la asistencia postventa, es decir, a los servicios logísticos que acompañan o envuelven a estas operaciones. Entonces, calidad del producto, competitividad del producto contra precio, que el señor Mercado se encarga de poner a sí mismo, atributos de los mismos y también los servicios logísticos que nos hacen disfrutar de ese bien o servicio que queremos adquirir dentro de esa ventana del tiempo estamos, vuelvo a decir, motivados a consumir. Y esto volvemos a un esquema que todos ustedes han estudiado, digamos, en algún curso de marketing, o por lo menos ustedes han compartido, es el esquema del 4P, más vigente hoy que nunca, en el cual la 4P de marketing decían que hay un factor de precio, que quién se encarga de fijar el precio. El mercado, el producto, que hay un fuerte desarrollo por parte de las organizaciones del producto, sean bienes o servicios, publicidad y promoción, que nos vemos bombardeados en cualquier ámbito que estemos con las mismas, y más ahora con las redes sociales inclusive, que hay una cuarta P que venía del inglés de to place, ¿no? Que fue traducida para mantener, digamos, en cierta forma ese fenómeno de la 4P en plaza, que no fue una definición demasiado feliz de la misma, pero que estaba asociado a la gestión de la supply chain o a la gestión de la logística y distribución. Y dentro de esa P caían o se incluían, digamos, áreas de alto impacto como la gestión de inventarios. Recuerden que la gestión de inventarios es, los inventarios tienen una tasa de interés muy onerosa, de cierta forma, nos cobran 25 a 30% de tasa de interés, no hay que gestionar inventarios en América Latina. La modalidad de abastecimiento, y esto es interesante, 70% decimos en el curso que estamos dando acá en la universidad, que el 70% estimado del tiempo de los compradores en las organizaciones es destinado al seguimiento de órdenes que han puesto sus proveedores. En cambio, cuando el tiempo fundamental de los compradores, ¿qué debería hacer? Básicamente focalizarse en nuevas modalidades de abastecimiento, inteligencia comercial, nuevos proveedores, modalidades también de provisión y de relacionamiento colaborativo entre proveedores y clientes. Entonces, digamos, acá también hay un área de oportunidades en analizar las modalidades de abastecimiento de las organizaciones. La logística de inbound o de entrada, la logística dentro de la organización, esto es como almaceno, como muevo los materiales, como mi layout del centro de distribución, y en definitiva la logística de salida, como gestiono mi flota de transporte, como hago el seguimiento, incluida la logística reversa, que es todo asociado a devoluciones, que es un área realmente cada día más presente de las organizaciones y en las cuales especialmente las empresas empiezan a tener cuidado porque son áreas muy sensibles a los consumidores, todo lo que es el manejo del medio ambiente. Por lo tanto, creemos que en esta P de plaza, del esquema tradicional de las 4P de marketing, hay una fuerte oportunidad de generar mejoras en la gestión de nuestra logística, de la cadena de abastecimiento, a través del análisis y la toma de ciertas formas de acciones correctivas o de relevamiento de cómo estamos gestionando los inventarios, cuántas son nuestras modalidades de compra, logística de inbound, empresarial y logística. Bueno, esto es simplemente una cadena de abastecimiento típica, en la cual decíamos que esto es en definitiva al final del día que compite con una empresa. La empresa debe ser capaz de detectar cuáles son los eslabones integrales de su cadena de abastecimientos para hacer fluir desde proveedor al cliente final de forma laminar, sin turbulencia, los bienes o servicios y llegar competitivamente. Bueno, un poco para ir redondeando estas reflexiones iniciales. Hoy, sin duda, estamos en un mundo que hay nuevas realidades globales. Entre ellas es la integración de los mercados mundiales. Hoy, digamos, en realidad los fenómenos de la tecnología han hecho totalmente transversal el mundo, donde las fronteras comerciales, de cierta forma, exceden las fronteras nacionales, como decimos. En generar alianzas estratégicas y cadena de abastecimientos, o sea, tener claro cuáles son los eslabones integrantes de la cadena de abastecimiento es un factor muy importante. Recuerdo a Fortune 500, aquellas empresas intensivas en generar alianzas estratégicas tienen una rentabilidad promedio 15% superior a aquellas que no son intensivas en generar alianzas estratégicas. Entonces, generar alianzas estratégicas, si bien lleva tiempo, al final del día es buen negocio, ¿no? Pensar paradigmas, generar alianzas estratégicas con competidores. 50% de las alianzas estratégicas más exitosas en los Estados Unidos es entre competidores. Ya no hablar de competidores, sino hablar de colegas y hablar de competición, que en algunos negocios vamos a competir, pero en otros podemos generar capacidades de cooperación entre distintos colegas. El abastecimiento hoy es global, digamos, de cierta forma, cuando digamos un producto, a nosotros nos pasa que tenemos un centro de distribución en Uruguay de múltiples multinacionales y las cajas empiezan a decir diseñado en Estados Unidos, pero fabricado en Vietnam, China, India, Bélgica. O sea,
sea, realmente uno se asombra, descubre países, uno cuando ve el Made in, realmente de dónde vienen hoy el abastecimiento. Las redes organizacionales, comunidades competitivas, el concepto que ya no es una empresa que compite otra, sino que es su cadena de abastecimientos, de elevar digamos, esa cadena de abastecimiento que se ha generado de que compiten unas con otras. La flexibilidad y la customización, cada día necesitamos, digamos, los productos adaptados más a la medida de nuestros requerimientos. Por último, contar con una cadena de abastecimiento y asociado al ciclo de vida de los productos, que cada día es más pequeño. Recuerden las impresoras que en el año 2004 decíamos que tenían un promedio de ciclo de vida de 2 años, una impresora Lexmark que hoy se inventó en los 6 meses, entonces eso obviamente tiene un fuerte impacto sobre el inventario. Entonces, ¿cómo puedo de cierta forma garantizar bajar los inventarios manteniendo un nivel de servicio adecuado a los clientes? Y bueno, justamente contando con esa cadena de abastecimiento en el cual fluya competitivamente los productos desde el proveedor hasta el cliente final a través de lo que se ha llamado less stock and more flow, trabajar mucho en el flujo, digamos, de los bienes, servicios e información para estar informados. Y que en definitiva es un buen negocio porque si yo hago fluir el producto rápidamente, el cliente final y el cliente lo compra, ¿qué va a fluir hacia mi organización? Flujos de caja, en definitiva, dinero. Y por último, a partir de la crisis subprime de los Estados Unidos, y creo que esta es una lección interesante para América Latina, en el buen sentido, es sin duda las organizaciones van a sobrevivir son aquellas que son más veloces y ágiles, desarrollando estrategias speed to market y en speed to market en épocas de auge económico, contar con el producto para rápidamente entregarlo porque hay una demanda que está dispuesta a consumirlo, pero también de suministro cauteloso a los mercados en épocas de crisis. Finalmente, para la rentabilidad de una empresa, esto es un esquema en el cual si ustedes ven los cuadrantes, en definitiva llegamos a lo que es la rentabilidad. Realmente nosotros en una empresa que esté, digamos, que los accionistas, los socios, la junta directiva nos exijan mayor rentabilidad, muchas veces trabajamos sobre variables tradicionales. Le pedimos al vendedor que venda lo menos posible vender, cortamos el café, cortamos las horas extras, echamos gente, etc. Pero hay unas variables que vale la pena tener en cuenta